Itzel, buenas tardes, y Yadira también, bienvenida. Y ya, pues sin más preámbulo, voy a presentar, vamos a tener hoy, como les comenté, ¿no? Dos ponentes. Y en primer lugar, les presento a Jorge Cadena Roa. Jorge es doctor en sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue becario Fulbright García Robles y del CONACYT para realizar sus estudios de doctorado, Graduate Student Fellow del Contentious Politics Seminar en el Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences en Stanford University. Y actualmente es investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM. Es profesor y tutor del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, investigador nacional del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es fundador y coordinador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales, la OMS, del CEICH, secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, miembro de los seminarios académicos institucionales Perspectiva Democrática y Movimientos e instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha coordinado varios libros colectivos y publicado numerosos artículos y capítulos del libro sobre acción colectiva, protestas, movimientos sociales, organizaciones civiles, desempeño asociativo y democracia, algunos de los cuales se pueden descargar de los portales researchgate.net y academia.edu. Muchas gracias, doctor Cadena Roa, por estar con nosotros, y te damos la palabra para que nos hables de democracia y utopía. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, Guillem. Un gusto estar en este seminario y compartir el espacio con Anaid, que ya hacía tiempo que no la veía. Bueno, también tengo el honor de ser parte del consejo directivo de la Fundación para la Democracia, que eso me honra mucho. Bueno, tengo una presentación, pero pues sí es un tema que me interesa mucho, que me importa mucho, y entonces tengo muchísimas láminas y me podría pasar la tarde hablando de esto, pero pues me voy a automoderar para no darle mucho trabajo a Guillem, y pues empiezo, ¿no? El tema es la democracia como utopía. A ver, ahí está. A ver, en primer lugar me importa aclarar el significado y el alcance de estos dos conceptos, democracia y utopía. Empiezo con democracia porque yo creo que en las sesiones anteriores han ustedes trabajado y analizado el concepto de utopía. Entonces, me imagino que ya habrán llegado a algún entendimiento compartido de ese concepto, y el tema de democracia, bueno, pues sí, también no me cabe duda que tienen una noción del mismo, pero es un concepto más que se utiliza con muchos sentidos, entonces me interesa precisar, ¿no? Y en esta lámina lo que ponía es que los conceptos son las herramientas básicas del oficio de los científicos sociales, pero en general también de los pensadores sociales, políticos, etcétera, y son a partir es a partir de esos conceptos que nos podemos referir a segmentos de la realidad social que estamos estudiando, analizando, tratando de comprender. Y me pareció muy adecuada esta cita de Pitkin,
¿no? Una clásica en el estudio del concepto de representación desde la filosofía analítica, dice, toda vez que los seres humanos no son solamente animales políticos, sino animales que usan el lenguaje, su comportamiento está moldeado por sus ideas, ¿no? Esto es un punto importante, comportamiento moldeado por ideas. Lo que hacen y cómo lo hacen depende de cómo se ven a sí mismos y a su mundo. Esto a su vez depende de los conceptos a través de los cuales ven. Entonces, esto pues pone de relieve la importancia de conceptos porque no vemos directamente la realidad, sino tratamos de aprenderla a partir de conceptos que entonces requieren de una definición más o menos precisa y compartida para saber de qué estamos hablando. Entonces, las ciencias sociales, el pensamiento social, económico, político, los estudios sobre la cultura, pero no solamente desde una perspectiva académica, sino también de activismo, de liderazgo, de conducción, etcétera, de diseño de políticas públicas, requiere de conceptos para comprender procesos, para describirlos. Los procesos se describen en términos de conceptos para identificar sus elementos, ¿no? Cómo, cuáles son las partes y cómo se relacionan entre sí, cómo es interpretado su significado, cómo otros interpretan ese mismo significado. También es a partir de conceptos que podemos nosotros construir nuevos significados e imaginar formas de intervención que incidan en la realidad y la transformen. Entonces, todo esto es a partir de conceptos y de las maneras distintas que usamos para referirnos a la realidad, ¿sí? Entonces, de ninguna manera los conceptos o las palabras son secundarias, sino que son las herramientas que usamos para referirnos a la realidad y por eso es de la mayor importancia que quede claro su significado, sus alcances, sus limitaciones, etcétera. Bueno, entonces, hechas esas advertencias iniciales, cabe la pregunta de qué entendemos por democracia. Eh, Esto que le estoy presentando es una síntesis de una discusión pues, que ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Que empezaría desde Aristóteles y después ha tenido otros autores que han hecho contribuciones. No es mi intención hacer una presentación histórica del concepto, sino pensé más bien en una presentación que nos permita discutir con el concepto de utopías, ¿sí? Entonces, el concepto de democracia tiene dos dimensiones, una normativa, que es lo que la democracia debería ser conforme a ciertos ideales, ¿no? Un deber ser. Y la segunda es la descriptiva, que de lo que se trata es de cómo son las democracias realmente existentes, más allá de lo que dice la teoría, ¿no? Y los, en fin, análisis abstractos, sino cómo funcionan las sociedades que podemos nosotros o que normalmente son identificadas como democráticas. Esta distinción es sumamente importante porque muchas veces se critica la realidad a partir de modelos ideales y entonces siempre esa comparación es desfavorable para pues las sociedades democráticas, ¿no? Siempre se quedan cortas en algún aspecto, pero es una comparación que me parece injusta porque siempre es posible imaginar relaciones sociales, políticas mejores a las existentes. Y bueno, por eso es que hablamos de utopías, ¿no? Por esa
inconformidad o disgusto o insatisfacción con las realidades porque pensamos que pueden ser mejor. Pero también cabe esta advertencia de que si las relaciones no son como los ideales prescriben, tal vez haya una razón, ¿no? Algunas dificultades de orden, en fin, de distinto orden, no quisiera detenerme en eso en este momento. De ahí que no sea apropiado, me parece, comparar una idea utópica con una realidad, ni evaluar una realidad a partir de un diseño abstracto, ¿no? Eso lleva a distinguir estas, este dualismo de en teoría, ¿no? En teoría pasa esto, pero en la realidad pasa algo completamente distinto. Y también este otro dilema. Si las cosas no son como dice la teoría, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la teoría o a la realidad? ¿No? Y el esfuerzo tendría que ser en el sentido de tratar de comprender la realidad a partir de la teoría. Y en ese sentido, lo que tiene primacía, pues es la realidad, aquello que podemos, que queremos comprender, ¿no? Y que nos auxiliamos de las teorías, pero no al revés, no ajustamos la realidad a nuestras eh, pretensiones o modelos teóricos, ¿no? Entonces, en todo caso, si la teoría no funciona, ajustamos la teoría y procuramos construir una que sea más adecuada para comprender eh, la realidad. Bueno, entonces, desde esa perspectiva y desde una perspectiva normativa, ¿qué es la democracia? Pues una forma de Estado, de gobierno, es una forma de relaciones entre ciudadanos y autoridades políticas, de esas autoridades que encabezan entidades que tienen capacidad de tomar decisiones vinculantes. Uh-huh. La democracia, también definida de manera general, es una idea normativa acerca de cómo hacer compatibles y combinar libertad con igualdad de las personas y ampliar la vigencia y alcances de ambos valores, igualdad y libertad. ¿Qué no es la democracia? Uh-huh. Esto de qué es, pues sigue siendo un poco ambiguo, indeterminado, por eso siempre es útil por lo menos hacer un esfuerzo por decir qué no es. Y la democracia no es una forma de sociedad en la que ya se solucionaron de una vez y para siempre todos los dilemas relacionados con la libertad y la igualdad. ¿Sí? Es, recuperando lo que decía en la lámina anterior, es una forma de relacionarse entre gobernantes y gobernados, no es una sociedad ideal o utópica en la que ya no hay ningún tipo de problemas, ya no hay crimen, ya no hay contaminación, ya no hay carestía, en fin, ya todo eso quedó atrás, ¿no? Y la democracia es una sociedad ideal. No considerarlo de esa manera, es decir, pensar que la democracia es una forma de sociedad ideal, pues nos llevaría a decir que nunca ha existido y que difícilmente existirá una sociedad con esas características. Uh-huh. También vale la pena tener presente que la democracia no consiste en un conjunto determinado de decisiones o de políticas públicas. No es que todas las democracias deban tomar las mismas decisiones, sino que radica en el demos identificar cuáles son los problemas que se deben atender, de qué manera, con qué nivel de
urgencia, con qué recursos, con qué orientación. Pensar que las democracias son un conjunto determinado de políticas públicas, ¿no? Que nada más se aplican independientemente del contexto, del país, del demos en el que se funda las democracias, implicaría que solo hay una verdad y una sola manera de jerarquizar y resolver los problemas que afectan a la sociedad. Y esto en una democracia pues no es posible porque las democracias no conducen al consenso ni a la uniformidad, muy por el contrario, lo que se expresa en las democracias es el pluralismo de lo social, ¿sí? Lo que es característico de las sociedades contemporáneas es el pluralismo, no su uniformidad, no el consenso. Hay siempre más de una preferencia sobre los distintos temas, incluso también los temas que se ponen de relieve, pues cambian de sociedad en sociedad, y eso no deriva solamente de cuestiones de desarrollo económico o de culturas, sino de, en fin, un conjunto de ideas. Entonces, la democracia puede ser considerada como un mecanismo para lidiar con el pluralismo, para que en condiciones de pluralismo se coordine la sociedad y se tomen decisiones vinculantes en medio de diferencias de valores, intereses, identidades y preferencias. Es decir, que esa pluralidad no lleve a la ausencia de decisiones, no conduzca a una deliberación permanente, sino que se tomen decisiones que sean suficientemente consideradas, deliberadas, y que en esa discusión y en esa adopción de decisiones vinculantes, pues se aleje el fantasma de la violencia, ¿sí? Entonces se puede considerar como un mecanismo de toma de decisiones en medio de grupos distintos que tienen valores, intereses, identidades, preferencias distintas entre sí, ¿sí? Bueno, entonces, como ya decía en la lámina anterior, no es un conjunto específico de resultados deseables, es decir, no es que las democracias todas lleven al fin de la contaminación o al fin de la violencia, al fin del crimen, sino que las preferencias mayoritarias son cambiantes, y en una situación en la que hay varios problemas graves que atender, pues no todos se pueden atender con la misma velocidad ni se les puede dedicar la misma cantidad de recursos, de tal manera que eh, los resultados que presentan las democracias puedan variar. Por supuesto que la expectativa es que en la medida que son las mayorías las que gobiernan, las que mandan, que es en la ciudadanía donde radica la soberanía, se espera que a largo plazo las necesidades y preferencias mayoritarias sean satisfechas, ¿sí? Luego, esto, esto es, digamos, también un corolario de lo anterior, es decir, de que la democracia es una forma de gobierno, no es una forma de sociedad, y la distinción es importante porque si no se considera esta distinción, lleva a discusiones que conducen a callejones sin salida. Entonces, lo que plantea acá es que la democracia puede existir con diversos grados de desigualdad de género, ¿sí? Eh, con desigualdad de raza o racismo, de diferentes religiones, de la existencia de diferentes estatus, y también de déficits en participación ciudadana. Este es un punto muy importante porque en ocasiones no se considera la calidad de la ciudadanía en la evaluación de las democracias.
da por sentado que los ciudadanos están interesados en el bien común, en la atención de problemas sociales, de que son participativos, son reflexivos, son propositivos, etcétera, etcétera. Pero pues la verdad es que no es así, de tal manera que podemos pensar en que hay democracias que pueden funcionar, ¿no?, con distintos niveles de abstencionismo electoral, de cultura política, con distintos grados de transparencia y rendición de cuentas, y también con la presencia de algunos lastres importantes, algunos de ellos, pues, seculares o de larga duración, como el clientelismo, la corrupción y la pobreza. Dicho de otra manera, no estaríamos esperando que ya no haya clientelismo para hablar de democracia, que ya no haya corrupción para hablar de democracia, o de pobreza. Cada uno de estos es, pues sí, un lastre, una limitación para el funcionamiento de una democracia de calidad, pero aún en esas condiciones podemos seguir hablando de democracia, entendido como un régimen político. Entre las referencias que les sugerí para esta sesión, hay una eh, eh, que salió hace poco, hace un par de meses, sobre mediciones de la democracia. Y de ahí lo que se puede apreciar es que hay varias mediciones internacionales de democracia que tienen intenciones comparativas, ¿no? Y cada una de ellas tiene algunos indicadores comunes, pero tiene también algunos indicadores, digamos, propios o que les dan una ponderación distinta. Es decir, que la medición de la democracia en términos de su calidad eh, es medible, hay varios instrumentos para medirla, eso permite también hacer comparaciones sobre las democracias en diferentes países y también, por lo que toca a México, muestra que en las diferentes escalas la calidad de la democracia mexicana es media, ¿no? Y esto parece ser, bueno, me parece que es un elemento para la discusión más rico, que da más elementos que decir, hablar de un país como si hubiera o no democracia, es decir, como si la democracia fuera una categoría dicotómica, hay o no hay, ¿no? Entonces, puede haber, pero con diferentes grados de calidad. Si le echan un ojo, ahí podrán encontrar más elementos y más argumentos acerca de esta discusión sobre la calidad de la democracia, su medición y cómo sale México comparado con otros países que son también analizados en esas escalas. Bueno, entonces aquí lo que básicamente la idea es esto de que la democracia no es una sociedad ideal, no es una sociedad utópica, se confunde, o sea, cuando se piensa que las democracias ya son, no hay ningún tipo de desigualdad, que la igualdad frente a la ley o la igualdad política coincide, ¿no?, con la igualdad material y que solamente entonces podemos hablar de democracia. Bueno, pues confunde un régimen político con una sociedad ideal y utópica y que yo creo que podemos sacar más de la discusión manteniendo separados estos dos niveles de análisis. De esa manera, bueno, pues traigo a colación a Tilly, a Charles Tilly, que señala que la democracia, una vez formada, no se mantiene siempre en su lugar, es decir, no se mantiene sin cambios. Puede haber nuevos avances, pero también puede haber retrocesos. Dice Tilly,
por esa razón, porque no se mantiene para siempre en su lugar. Los sitios donde existe democracia siempre dicen en construcción, es decir, la idea es que la democracia es una construcción permanente, no es un puerto de llegada al que una vez que se desembarca ya no hay vuelta atrás, que podemos quemar las naves para evitar la tentación de volver atrás y que ya nos quedamos en una situación democrática y que solo hay espacio para mejoras. Siempre es un proceso en construcción, es un proceso inacabado y las coordenadas para la construcción derivan precisamente del carácter normativo de la democracia, de lo que se plantea que la democracia debe ser. Bueno, entonces, la idea de esta lámina es que la utopía, pero digamos la utopía real, que alguna vez habría de realizarse, debe ser democrática, ¿no? Entonces, ese proyecto democrático implica varios niveles, varios niveles de carácter político, es decir, que hacen referencia a las relaciones entre gobernantes y gobernados. Y esas características son la participación, ¿no? El volumen, la cantidad, la frecuencia de la participación ciudadana en los asuntos públicos, ¿no? La representación, igual los espacios, las modalidades, las formas de autorización de los representantes por los representados, etcétera. La deliberación, ¿no? La calidad de los argumentos que se usan para convencer a los demás y para adoptar decisiones, la influencia o la incidencia que tiene la sociedad en la toma de decisiones vinculantes, los controles y límites sociales al abuso de poder, la exigencia de responsabilidad, es decir, de que los gobernantes cumplan con sus compromisos y atiendan las demandas sociales y la responsabilidad de las autoridades, ¿no? Que puedan ser evaluadas en función de su desempeño y eventualmente premiadas o reconocidas o sancionadas por un mal desempeño. Entonces, de esta lámina lo importante es que no es una sola dimensión, ¿sí? O sea, a ver, no es solamente una dimensión electoral, que por supuesto la dimensión electoral importa, sin la menor duda, sino que también importa la participación, la representación, la deliberación, etcétera. Esto que hacía mención hace un momento. Y la idea es que estos son ingredientes o partes componentes de una democracia funcional, no diferentes formas de democracia, es decir, no estaríamos hablando de una democracia participativa o de una democracia representativa o de una democracia deliberativa, como a veces se plantea, sino de distintos aspectos a considerar en la construcción y el funcionamiento de una democracia, ¿sí? Más adelante me detengo un poco sobre este punto. La democracia, esto es sumamente importante, no es solo el principio de mayoría, es decir, que las posturas que obtienen más votos sean las que se deban adoptar, sino también importa que se respeten los derechos de las minorías, las posturas y los electores de las opciones que no ganaron la elección, ¿no? Pero que más adelante, en alguna iteración del ejercicio electoral, pueden convertirse en mayoría, ¿sí? Bueno, ¿y qué entendemos por utopía? Bueno, ya verán que estas son menos que las de democracia, por eso seguro sobre esto han tenido más oportunidades
de hablar. Pues las utopías nacen de la decepción con un orden determinado, con la democracia, por ejemplo, y su funcionamiento y sus resultados, y con las limitaciones que tiene ese orden determinado. Hay una relación entre los proyectos y las expectativas, ¿no? Las utopías y la experiencia, lo que resulta de la aplicación de esas utopías o de las relaciones que dan lugar a esas utopías, ¿no? Que les podemos llamar utopías realmente existentes o democracias realmente existentes, es decir, de cómo funciona el mundo y cómo nos gustaría que funcionara, qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra y cómo podríamos ajustar el funcionamiento de un sistema político o de una democracia para que se parezca más a la utopía, ¿no? Entonces, esa decepción con el orden y la dificultad para que ese orden se corrija y funcione mejor, lleva a lo que hemos llamado un malestar con la representación, ¿no? Y aquí, pues, aprovecho para hacer este corte, ¿no? Comercial y recomendarles este libro que ha sido una preocupación de un grupo de colegas en fin, de varias dependencias académicas de la UNAM y de fuera de la UNAM, y que el doctor Miguel Armando López Leiva y yo hemos venido coordinando desde hace algún tiempo, y pues publicamos este volumen sobre el malestar con la representación en México. Nos pareció que para el momento actual de la discusión sobre la democracia podríamos aportar más elementos para discutir la democracia desde el punto de vista de la representación, que considerar en su conjunto o vista desde algún otro ángulo, ¿no? Entonces, pues no hay duda de que hay malestar con la representación, no hay duda de que este libro fue hecho y se publicó antes de que el actual gobierno empezara a operar. Entonces, podemos decir que desde antes había este malestar con la representación y la situación no ha mejorado. Sigue existiendo ese malestar. Habrá diferencias, habrá matices en cuanto a las características o profundidad de algún aspecto de ese malestar, pero en fin, ahí está. Esta idea se la tomé a Guillem, ¿no? La utopía es inherente al imaginario democrático. Sí, efectivamente es un recurso, ¿no? Un discurso que se puede usar para atraer lectores y para acceder o conservar el poder. Es decir, la crítica a lo que está mal y la promesa de que si ustedes me eligen, las cosas se van a componer. Ese manejo de la utopía puede tener un rendimiento electoral y puede ayudar a acceder o a conservar el poder. Uh-huh. Y en cuanto a las utopías, bueno, pues solo señalar que en general son totalizantes, articulan crítica, deseo y transformación, y esta puede ser una limitación de las utopías para el análisis de, en fin, situaciones realmente existentes, y también para diseñar planes de cambio, de transformación o de reforma. El tema de que sean totalizantes es una característica muy importante y puede ser también vista como una limitación de esas utopías. Bueno, el tema de las utopías postpartidistas que Guillem ha estudiado se centra en que los partidos son los responsables
de la situación de la democracia porque se alejaron del electorado, porque se han convertido en instrumentos que sirven a camarillas delimitadas, etcétera. Pero el punto más general que solamente quisiera señalar es, a manera de pregunta, si puede haber democracia sin partidos, ¿no? A mí me parece que no, que los partidos son instituciones necesarias en las democracias y que articulan preferencias generales a nivel social que no pueden articular otras formas de participación política que siempre están más circunscritas a marcos territoriales o identitarios, ¿sí? En cuanto a las críticas a la democracia y a los partidos, es sumamente importante decir, señalar con la mayor precisión posible qué se desea cambiar y cómo se quiere lograr ese cambio en el fondo y la forma y el carácter totalizante de las utopías hace muy difícil que esta discusión puntual acerca de qué y cómo se pueda dar de manera provechosa. Bueno, esta me la voy a saltar, ya nada más quiero dejar una idea más. Sí, quisiera ya nada más dejar esta idea acerca de la representación democrática, que también es un tema que desarrollo en uno de las referencias que le mandé a Guillem como recomendación para que leyeran y forma parte del prontuario de la democracia que sacamos a principios de este año varios colegas. Entonces, el argumento es que la representación que normalmente se ha desdeñado y se critica a las democracias representativas como inferiores a las democracias participativas o a las democracias deliberativas. Me parece que la representación democrática puede dar luz para la comprensión de las democracias y por consiguiente puede dar luz o orientar a proyectos de reforma o de mejora del funcionamiento de las democracias. Entonces, la representación democrática es una relación mediante la cual un individuo o grupo autoriza a otro o a otros para actuar en su nombre y promover sus intereses. En virtud de ella, en virtud de ese proceso de autorización, los primeros quedan obligados por los actos y decisiones de los segundos y estos deben rendir cuentas a aquellos. Así, los representados y terceras partes, es decir, partes que son diferentes a los representados mismos, dan seguimiento y controlan las actuaciones y decisiones de los representantes. Bueno, esto luego parece como un trabalenguas, pero aquí traté de aclararlo. Los elementos de la relación de representación son estos 6. Por un lado están los representados, el electorado, el demos o las constituencies en inglés, los representantes que reciben permiso de los representados para actuar en su nombre, ¿no? Ese permiso se da mediante un proceso de autorización. Ese proceso de autorización puede ser electoral o de alguna otra naturaleza, ¿no? Digamos, la autorización que reciben los candidatos de los partidos para ocupar cargos y actuar en nombre de la colectividad, pues son electorales, pero la autorización que reciben los movimientos sociales para promover los intereses de determinados segmentos de la población, ¿no? Los intereses o las demandas de grupos movilizados tienen un proceso de autorización que no necesariamente es electoral. El cuarto elemento es que los representados, es decir, aquellos que autorizan a los representantes para actuar en su nombre, los representados quedan obligados por los actos
y decisiones de los representantes. ¿Sí? Quinto lugar, los representantes deben rendir cuentas a sus representados porque están actuando en su nombre y es parte del proceso de autorización que le da origen o lugar a el carácter de representantes que adquieren. Representados y terceras partes dan seguimiento y controlan las actuaciones y decisiones de los representantes. Bueno, estos son los elementos que me parece que hay que tener en cuenta cuando se habla de representación, y podrán apreciar que no se trata de un modelo que lleve a lo que O'Donnell llamaba democracia delegativa, en la que un conjunto de dirigentes electos eh, asumen el poder y creen que pueden hacer lo que quieran con él, ¿no? Acá, desde esta perspectiva, no sucede lo mismo y están presentes procesos de autorización electorales, pero también de otra naturaleza, no electorales, y hay obligaciones, pero también entre esas obligaciones está la de rendir cuentas a los representados y el seguimiento y control de las actuaciones y decisiones de los representantes, de tal manera que los representados mantengan siempre pues, bajo observación y que puedan ser susceptibles de nueva autorización o no de esos representantes. Yo creo que la voy a dejar aquí. Lo demás abunda sobre esto mismo y la idea era, pues, la idea de lo que sigue era ver de qué manera la democracia representativa tiene un potencial muy grande de reforma social si se cumplieran con todas sus características y que, pues, por supuesto, no es independiente ni es ajena a la participación. A ver, ya, con esta me quedo, porque me parece que sintetiza una idea que vale la pena señalar y que está muchas veces presente en las críticas a la representación desde el punto de vista de la participación. Entonces, lo que se propone acá es que lo opuesto a la representación no es la participación, sino la exclusión. Es decir, que haya gente que de manera sistemática, o gente, es decir, miembros del demos, que no sean, que no estén representados. Y lo contrario de la participación es la abstención, es decir, que haya gente que por algún motivo no participe. Y desde ese punto de vista, representación y participación no se contraponen, sino por el contrario, se pueden complementar y enriquecer mutuamente. Así que en lugar de hablar de una oposición o de una exclusión o de que hay que escoger una u otra, hay que ver de qué manera se pueden combinar mejor participación, representación, deliberación y un conjunto de mecanismos de control que eviten el abuso del poder y la toma de decisiones arbitrarias. Y ya, ahí lo dejo, porque si no me sigo, como ya les había advertido. Pues muchas gracias, Jorge. Nos queda poco tiempo, entonces sí tenemos estos 10 minutos, pero les pido de favor que sean muy sintéticos en su pregunta, ¿no? Una o dos frases para formularla, para que luego el doctor Cadena pueda, ¿no?, responder pues a 2, 3 participaciones, pero por favor, muy sintética la pregunta. Adelante, ¿quién quiere participar? J. Santos, adelante. Sí, muchas gracias, doctor Roa. Gracias, doctor Guillem. La pregunta es, no me quedó muy clara en una de los slides, de las láminas que presentó el doctor Roa, en donde dice que la utopía es utilizada para atraer electores. No sé si me podría un poquito ampliar
la información ahí. Ok. Sí, sí. Jorge, si no te importa, tomamos las Está bien, al tres final. preguntas y así tú tienes el resto para terminar. Itzel, Gerardo, Yadira, ¿quieren formular alguna pregunta? Sí, Gerardo, adelante. Gracias. Mi pregunta es, si en este planteamiento de representación que está planteando el doctor, ¿cómo ve él los procesos de dominación entre grupos? Es decir, que en los procesos democráticos se estimule más el proceso de dominio de un grupo sobre otro o de un grupo sobre otros y quede como una ficción esto de gobernar para la mayoría y las minorías. Ok, muchas gracias, Gerardo. Itzel o Yadira, si quieren formular alguna pregunta. ¿No? Bueno. Yo. Itzel, adelante. Quisiera preguntarle al doctor, ¿cuáles serían los indicadores o los elementos que tendríamos que identificar en una población para saber que realmente se está encaminando las acciones del sistema gubernamental hacia una democracia real y sustantiva? Muy bien. Bueno, Yadira, última oportunidad, ¿o no? Bueno, ok. Pues gracias por sus preguntas. Jorge, te dejo para que cierres con respuestas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, la primera. En nombre de una utopía se pueden hacer críticas al orden existente, ¿no? De todo aquello que está funcionando mal y que en un diseño utópico pues no sucedería lo mismo. Y también se pueden, digamos, a partir de promesas de solución de los problemas que agobian a la población, se pueden hacer distintas ofertas, ¿no? de reforma para componer eso. Entonces, es un uso del término utopía más general, ¿no? En el sentido de sugerir que las cosas pueden mejorar y que un candidato o un partido lo puede hacer, puede alcanzar esos ideales o esos fines mejor y más rápido que algún otro, ¿no? O sea, no es un contenido específico, es una promesa de solución o de atención de problemas sentidos por la población. Ahora, la segunda pregunta es más difícil. A ver, ¿cómo evitar procesos de dominación entre grupos y no tragarnos la ficción de que se gobierna para las mayorías cuando se hace para las minorías? A ver, desde el punto de vista de la representación, la idea es que todos los grupos, ¿no? Se autoorganicen, se autorrepresenten y que participen en los espacios de representación institucionales, ¿no? Como son las cámaras o, en fin, los órganos ejecutivos del gobierno, pero que también haya otros procesos de autorrepresentación a través de distintos tipos de organizaciones de alcance local, vecinal, y también a través de movimientos sociales. Es decir, los movimientos sociales operan también en el campo de la política de la representación, se autorrepresentan y en general representan a grupos sociales que han sido marginados, excluidos, oprimidos, explotados, dominados por los grupos más poderosos y mejor instalados en el sistema político. Entonces, la idea desde este punto de vista es que todos aquellos grupos que
se sientan inconformes, que tengan alguna demanda, que quieran modificar su posición en relación con otros grupos mejor acomodados, se organicen, se movilicen, lo demanden, tanto por la vía contenciosa de las protestas y las movilizaciones, como también por vías jurídicas que amparen los derechos. Pero por supuesto que esto lo estoy planteando de una manera general y abstracta, ¿no? Y como decía una lámina, pues sí, en teoría todo funciona muy bien, pero nada de esto se consigue al primer intento. Las luchas por derechos y el reconocimiento de derechos que pueden llevar a igualdades sustantivas o a cambios en las relaciones entre grupos sociales, pues derivan de procesos en ocasiones seculares, ¿no? De lucha y de negociación. O sea, actualmente estamos viendo apenas, ¿no? Demandas con demandas feministas o de mujeres que no, que se oponen al hostigamiento, a la exclusión, al techo de cristal, al piso pegajoso, etcétera, etcétera. O sea, en el 2021, ¿no? Eh, y que ahora se nos antoja como una demanda completamente clara, comprensible, atendible y que no alcanzamos a entender cómo no se ha atendido antes, ¿no? Ha habido algunas otras demandas que ya tienen algunas décadas, por ejemplo, de preferencias sexuales distintas, ¿no? Por ejemplo, que también son relativamente recientes y ha habido avances importantes en esa materia. Pero nada de esto es automático, no es inmediato, toma tiempo porque quien tiene esas demandas se enfrenta resistencias y amparar o garantizar esas demandas, pues también implica costos de diferente naturaleza, desde costos económicos hasta otros de naturaleza simbólica, etcétera, etcétera. Bueno, con la última pregunta, indicadores. A ver, aquí también nuevamente es importante definir con claridad de qué estamos hablando cuando decimos democracia real y sustantiva. Normalmente estos términos se utilizan para referirse a igualdad económica, ¿no? Y a igualdad en el campo de lo simbólico. Entonces, si es así, es decir, si estamos pensando en indicadores de igualdad, pues sí, hay desde distribución del ingreso, desde la concentración del ingreso en la población, hay otros indicadores que también ayudan a ver el avance en la atención de desigualdades, como el número de niños que fallecen por enfermedades curables, etcétera, etcétera. Pero acá el punto es que muchas veces cuando hablamos de democracia real y sustantiva, estamos hablando de atención y solución de necesidades de carácter económico y social, y que no necesariamente es ese el único significado de democracia. Entonces, con eso concluyo, habría que, o sea, para encontrar indicadores más precisos de esta democracia real y sustantiva, habría que definirla con más precisión para que no me obliguen a imaginarme qué es lo que implica. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias. Terminé justo la hora. Ya, Anaid, lo logré. No me fui sobre tu tiempo. Gracias, doctor. Sí, Gracias muchas gracias, doctor Cadena Roa, por la exposición. Gracias a ustedes por su atención y preguntas. Y bueno, yo también tengo mis preguntas, pero ya te las mandaré. Pero sí me generó al menos tres polémicas que podríamos retomar. Luego ya lo haremos. Buenísimo. A ver, nada de esto está solucionado y no es, por supuesto,
mi intención presentar nada de esto como la última palabra, ¿no? Son temas que vale la pena considerar y discutir con calma. Súper. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, muy bien. gracias. Venga. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues bienvenida Anaí de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Y Anaí nos va a aportar otra visión, ¿no?, sobre este tema de democracia y utopía. Y déjenme primero presentarla. Anaí tiene estudios, Anaí Alcázar Astorga tiene estudios en ciencia política y feminismo. Ha participado en diversos procesos de construcción colectiva y política desde los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, incentivando el diálogo y la articulación. Actualmente trabaja de cerca con colectivas feministas y coordina el área institucional de la Fundación para la Democracia. Sus líneas de interés son arte y política, feminismos, filosofía política y desarrollo rural. Muy bien, pues adelante, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias también a Jorge Cadena que me dio varias pistas de cómo continuar con este diálogo sobre la vinculación entre la utopía, la democracia, y en este caso yo quisiera platicarles un poco acerca del proyecto de país, ¿no? Un proyecto de país, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de un proyecto de país o un proyecto de nación? Y entonces, pues es la aspiración a lo que queremos transformar como sociedad, ¿no? Y como lo decía un poco Jorge, de el estado de las cosas, que hay algunas inconsistencias o hay algunos malestares, queremos transformarlo. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto de país o proyecto de nación? Es la sociedad a la que aspiramos, pero también hay unas líneas como muy básicas que tiene que contener este proyecto de país, ¿no? Es como cómo nos imaginamos en dónde vivimos en un futuro, 20, 30 años, y entonces tiene que ver con el desarrollo del modelo económico, cómo quisiéramos que fuera el modelo educativo, cómo quisiéramos cambiar o transformar estas relaciones de género entre hombres, mujeres, diversidad sexual, cómo quisiéramos también transformar la realidad en el campo. Entonces, la configuración del Estado a través de un proyecto de país, pues tienen como claves muy básicas. Y entonces, una de las cosas que no es que haya un proyecto de país terminado o consolidado completamente, sino igual que la democracia va viendo elementos que van a ir aportando hacia su definición y su construcción. Por un lado, pues como sabemos, y en estos procesos de transformación social dentro de países, estados-nación, comunidades, pues nada es lineal, ¿no? Nunca hay las condiciones necesarias y suficientes para hacer la transformación, sino que a través de lo que podría ser o podría llamarse una mayoría social que después pudiera politizarse, entender, ver el horizonte en común hacia dónde quieren llegar, esa mayoría social se va a transformar en una mayoría política. Esa mayoría política, pues es quien va empujando estos cambios, ¿no? O sea, como los procesos constituyentes que ha habido en América Latina, pues no han sido solos, ¿no? No es como el término final de un proceso constituyente y que ya termina la constitución, pero entonces, ¿quién es la que lo está respaldando, no? Si hay, qué sectores, qué fuerzas del Estado y de la sociedad están empujando y están respaldando estos procesos. Entonces, también es un proceso de construcción democrática y política bastante interesante al que queremos lograr aspirar, ¿no? Es como también cuando hay elecciones, ¿cuál es el proyecto político, no? ¿Cuál es el proyecto político más allá de la figura del candidato o más allá de los grupos de poder? ¿Cuál es el proyecto de país que se están imaginando los candidatos? Entonces, bueno,
pues esta también hay una necesidad importante de poder hacer una interlocución con los diferentes sectores de la sociedad, ya sea empresarios, ya sea en las otras élites, ¿no? Siempre en un estado y en un proceso político, pues hay fuerzas, ¿no? Hay distintas fuerzas, hay distintas élites. ¿Cómo se va negociando, ¿no? ¿Cómo vamos llegando a un punto de acuerdo donde una agenda no supera la otra, sino que encontremos ese punto en común para construir colectivamente? Y entonces ahí hay una cosa como bastante interesante con lo que finalizaba Jorge Cadena, que era de cómo podemos hacer esta configuración hacia la transformación a partir no las necesidades principales de un grupo, sino cuáles son las demandas urgentes, emergentes. En este caso, por ejemplo, en México podría ser el tema de seguridad o de justicia. ¿Cómo podrían ser como subsanadas esas primeras emergencias para ya después ir también a la par, ir construyendo las condiciones necesarias para continuar con este proyecto político? A diferencia de una visión de participación política meramente electoral, el proyecto de país pues no solamente busca prevalecer más allá de las elecciones, ¿no? En este caso son 6 años. ¿Cuántos años efectivamente se está operando el proyecto político? ¿Y eso qué implica, no? O sea, hemos visto que en alcaldías, en procesos de gobernaturas o incluso en la misma presidencia, pareciera que no hay una continuidad de un proyecto político y mucho menos de un proyecto de país. Entonces, ¿cómo también superamos esa como limitación que hay dentro de la temporalidad de la construcción política en un marco electoral? Es decir, cómo los partidos políticos pudieran transformarse, pueden ser partidos políticos, podrían ser candidaturas independientes, podrían ser diferentes fuerzas sociales que permitan esa continuidad del proyecto político. ¿De qué nos sirve tener que estar cambiando cada 6 años o cada 4 años de orientación política o de incluso visión sobre la economía, de participación social? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo sería distinto un proyecto de país o la aspiración a esta sociedad distinta si fuera un proyecto continuo y que si pudiera permanecer en el tiempo más de 10, 15, 20 años? Y eso creo que se ve muy claramente cuando fue el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, donde se veía muy claramente que desde el día 1 tuvo una voluntad de cambiar cómo se estaban llevando la situación política y económica y desarrollo del país, de un país postrevolucionario. Entonces, ¿cómo generó esta infraestructura que tiene que ver con la educación, ¿no? La creación del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional de Antropología, que va hacia la ciencia, hacia la educación, hacia la cultura, el arte, la relación que tenía con Estados Unidos, cómo era la posibilidad de soberanía y de poder tener las condiciones mínimas de tener los recursos materiales del Estado para poder generar un proceso de desarrollo distinto. Entonces ahí es muy claro como esa infraestructura democrática que dejó en el Estado se fue transformando, ¿no? Y muchas de las cosas como el Hospital Siglo XXI, Centro Médico, estas grandes infraestructuras del Estado, pues se han perdido, ¿no? Se han perdido, pero de alguna forma dejó ahí un asentamiento de esto podría ser un proyecto de un México social, ¿no? Vinculado más hacia la parte social. Y después cuando llega Manuel Ávila Camacho, pues cambió completamente todo, ¿no? Incluso la relación con Estados Unidos, cómo le fueron quitando presupuesto a las instituciones,
Entonces, esa es como la apuesta política del proyecto de país, cómo permanecer en el tiempo, cómo lo podemos hacer sostenible, cómo incluso no depende de personas, ¿no? Creo que ahí es una característica importante de cómo podría mantenerse en el tiempo un proyecto político. Seguramente sí hay personas que tienen más carisma o que tienen como algunas claridades políticas que otras no las tienen, pero ¿cómo se va compartiendo ese proyecto político para cuando no esté esa persona o cuando esa persona sea cambiada por estos procesos de votaciones y de cargos de elección popular? Cuando deje ese cargo, ¿cómo mantener ese proceso político y decir, ok, se fue tal, pero no nos quedamos a la voluntad de una persona o de dos personas, sino de una fuerza transformadora que vaya empujando esos grandes cambios que requiere el país? Entonces, pues es una invitación a estar como construyendo colectivamente, de estar reflexionando y de poder entrar de lleno a la vida pública. Y por eso, cuando hablaba de mayoría social y que se convierte en una mayoría política, es eso, ¿no? Cómo se politiza y cómo puede haber esta conciencia del horizonte común, no solamente en quienes pueden ser los representantes del gobierno o que pueden estar dentro de movimientos sociales, y cómo eso va permeando y va como permitiendo esas transformaciones y que va dejando como una tierra fértil para que pudiera mantenerse este proyecto político. Nosotros desde la fundación pues también acompañamos a un proceso que estuvo a partir de 2014 que se llamó Por México Hoy. Por México Hoy pues lo que quería era llegar hacia un nuevo pacto social, a una nueva constituyente, a un proceso constituyente en México, a partir de las condiciones que estaban en el sexenio de Peña, ¿no? Que representaba no solamente el regreso del PRI, sino que también estaba, que estaba colocado justo el regreso del PRI, luego el Pacto por México, que también fue bastante, que a lo mejor puede ser un proceso democrático interesante de cómo se pueden poner de acuerdo partidos de distintas posiciones o pueden hacerle frente a un candidato. Y también estaban las reformas estructurales, que las reformas estructurales eran entreguistas y era como de alguna forma entregar los recursos y bienes materiales de México a extranjeros, pero también a iniciativa privada. Entonces, Por México Hoy lo que intentó fue empezar a hablar de proyecto de país. ¿Qué estamos pensando para el futuro? No para el 2021, no para el 2018, no para el 2024, sino de aquí a 20, 30, 50 años. Y que seguramente son cambios que nosotras y nosotros no vamos a ver, pero ¿cómo vamos generando esas condiciones? Entonces, en este ambiente también que estaba el Yo Soy 132, también muy reciente, y que había como una como sensación de querer transformar, y había también un hartazgo y un malestar por el regreso del PRI, y que no solamente el PRI, sino con la cara de Enrique Peña Nieto y con todo este bagaje que traía de políticas neoliberales. Por México Hoy intentó hacer un diálogo con distintos sectores de la sociedad, con distintas personas, actores, fuerzas políticas que existen. Sabemos que existen, que algunas podemos tener afinidades, y en este caso, pues lo que quería era hacer un proceso constituyente hacia un gobierno progresista, ¿no? O que tuviera estas características progresistas, más de izquierda, más hacia lo social. Entonces, también se empezaron a hacer como una serie de diálogos con diferentes referentes,
Y entonces se fue haciendo un documento, ¿no? Se fueron sistematizando como las inquietudes, las necesidades, se fueron armando documentos que después eran como aportes para la discusión con otros grupos. Y después se fueron haciendo aportes con otros grupos. Y así, ¿no? O sea, hubo como distintos procesos de elaboración y sistematización para hacer un programa político, lineamientos, o sea, los lineamientos generales de lo que podría tener un proyecto de país, y después resultó con unas propuestas que se llaman 210 propuestas para un México de iguales, en donde intentaba rescatar esto, cuáles son las visiones desde los actores sociales y sobre todo hacer pedagogía para poder explicar la importancia de lo que pudiera ser un proyecto de país y por qué nosotros pensamos que una de las apuestas políticas más importantes pues es eso, ¿no? Generar Estado a partir de un proyecto de largo plazo. Entonces, en ese momento se fueron conjugando distintas cosas como lo de la reforma educativa, otra serie de lo de Tlatlaya, como varias cosas que fueron saliendo durante ese sexenio y que fueron generando un ambiente donde se podía hablar de eso, ¿no? Donde había las posibilidades de hablar de una transformación como profunda, un cambio hacia dónde lo queremos, ¿no? ¿Cuál podría ser la política económica? ¿Cómo quisiéramos que fuera el sistema político democrático? Y con eso se supone que había como una etapa donde resultó en estas 210 propuestas para un México de iguales, en donde la intención era como presentarla a candidatos y cualquier fuerza política que quisiera retomar estos principios y esta elaboración que se hizo, pues adelante, ¿no? O sea, como cómo podemos ir retribuyendo y cómo podemos ir subiendo el debate público y cómo podemos subir el nivel de propuesta en las elecciones, ¿no? O sea, sobre todo en los debates. No sé si recuerden en 2018 que había debates con preguntas muy sencillas, pero que no desafiaban, ¿no? No desafiaban a los candidatos, no solamente como para ponerlos en piques, no en ese sentido, sino cuál es su verdadera propuesta y su interés en transformar las condiciones en México. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo lo van a hacer? Más allá del marketing político, más allá de cómo se pudieran ver o cómo pudieran tener una imagen o si pudieran tener como la canción más llamativa. ¿Cuáles son esas propuestas de fondo? Entonces, en uno de los encuentros que se hizo en Por México Hoy, bueno, uno de quienes estuvo impulsando esta iniciativa fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y voy a permitir leerles un pedacito de un discurso que dio que me parece que es muy interesante y que va como haciendo sentido a la que podríamos entender por proyecto de país o proyecto de nación. Con acuerdos en torno al proyecto nacional a desarrollar, se tendrá que dar el segundo paso, el más importante sin duda, que es construir la base social y política que impulsa la realización del proyecto. Se trata de formar la mayoría que democráticamente ponga en marcha este proyecto, que dé seguimiento a su instrumentación y garantice su consolidación. Conviene entonces hacer un llamado a todos los grupos, a todas las iniciativas que hoy estén planteando la unidad de todos los demócratas, de todos los progresistas, los liberales, los que se identifican con las izquierdas, los que están inconformes con los años del neoliberalismo, los que demandan un cambio de la situación actual, todos aquellos que con diferentes formas y matices y con una buena parte de objetivos comunes, están planteando la necesidad de formar un movimiento, frente, unidad o como quiera llamársele, amplio, plural, en el que todo el mundo quepa, ciudadanos en lo individual, colectivos organizados,
gente de partidos y gente sin partidos, los partidos mismos y quienes se inclinan por las llamadas candidaturas independientes, militares y marinos, sindicatos académicos, a la gente de la cultura y el arte, deportistas, para empezar a caminar juntos e imponer pacífica y democráticamente el cambio. Una reunión sin jefes, sin jerarquías y sin candidatos. Y creo que en ese momento fue muy como revelador, incluso parecía contradictorio que en un ambiente electoral hubiera una apuesta política que no llamara a votar por alguien o que no subiera algún candidato o no se sumara algún candidato. Y esto es parte de la construcción de un proyecto de país, de cómo se va politizando y de cómo se va haciendo esa pedagogía política. A nosotros explicar lo que es un proyecto de país, pues fue muy complejo, no es una idea sencilla, no es algo que pudiera ser masticable como lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a consumir a partir de la política, ¿no? Entonces fue un reto pedagógico bastante importante, pero entonces empezamos a decir, entonces hablemos del país que queremos. ¿Por qué no empezamos a hablar del país que queremos y cómo vemos ese país que queremos? Y entonces ahí empezó a haber como una respuesta distinta en diferentes lugares y grupos políticos, como sí, queremos saber cuál podría ser el país que queremos. Y entonces esa idea de la construcción de proyecto de país se puede vincular mucho a eso. ¿Qué es lo que queremos de nuestro país? Y con estas bases democráticas, progresistas, con esas bases, ¿cómo podemos definir como algunos horizontes comunes? Y eso cómo lo vamos consolidando también en el terreno con la articulación y con la suma de fuerzas políticas, que creo yo es una de las cosas como más complejas, que cómo se pueden ir sumando otras fuerzas políticas, cómo puedes ir generando esa identidad y esa identificación y decir, ¿por qué voy a ceder un poco de lo que yo tengo de poder o de mi zona de influencia? ¿Por qué te la dejaría a ti o por qué daría un poco para este proyecto político? Entonces, ¿cómo vamos identificando estas zonas comunes? Y bueno, pues se cruzaron las elecciones en ese periodo y quisiera ponerles un video de 2 minutitos para que puedan escuchar unas de las videocolumnas que hacíamos semanalmente. Entonces... ¿Sí lo escuchan, verdad? ¿O no? Porque yo tampoco lo escucho. Por mover ahí al va, poder ahí va. que nos gobierna. Y de ellos no se puede esperar más que la reproducción de los flagelos que nos agobian. Entrega, injusticia, desigualdad, despojo, violencia, corrupción e impunidad. Con ellos, México está en peligro. La estructura de poder político, económico y mediático necesita un sacudón provocado desde la razón popular con un programa y un plan de acción para el rescate de la patria, algo así como una agenda por la patria. Por ahí transita Por México Hoy. El 4 de febrero de este año se presentó el documento llamado Por México, Lineamientos Generales para un Proyecto de País, como resultado de un esfuerzo de elaboración colectiva que fue acompañado por la búsqueda de consensos y la construcción de alianzas en todo el país. En el camino se fueron sumando inquietudes en relación a los procesos electorales y el papel que en ellos puede jugar Por México Hoy. Debe quedar claro, la actuación de Por México Hoy
es con presidencia partidaria y más allá de los procesos electorales. Estos últimos se han convertido en una suerte de velo para discutir y entender al país, porque siempre se hace en torno a la especulación electoral. Y no es lo mismo pensar al país que queremos a partir de sus necesidades que hacerlo a partir de la necesidad electoral. No es lo mismo un proyecto de país elaborado desde las necesidades de su pueblo que otro elaborado desde las necesidades de un candidato. No es lo mismo la construcción de una mayoría política para impulsar un proyecto de país que la suma de votos para resolver una elección. No es lo mismo la venta de un producto y una marca, como hace la mercadotecnia política, que el convencimiento razonado en relación a una propuesta, como hace la comunicación política. El que vota no es un consumidor, es un ciudadano. No es lo mismo impulsar una nueva constitución entre todos y en función de un proyecto común que hacerlo desde el poder en función de las necesidades del poder. No es lo mismo impulsar un programa político elaborado entre todos desde las necesidades propias que un programa político impulsado por un candidato desde sus necesidades personales o, si se quiere, sus necesidades partidarias. Las alianzas y articulaciones son de naturaleza distinta. En un caso es horizontal, democrática y participativa, genuinamente plural y en torno a consensos. En el otro es vertical, con línea para participar y en torno a la conveniencia electoral. En un caso se trabaja para resolver de fondo las necesidades del país. En el otro se trabaja para resolver las necesidades electorales con la excusa de hacerlo por el país. En un caso se suman ideas y fuerza. En el otro se suman votos y promotores. Les puedo pasar como la lista de reproducción para que ustedes puedan ir viendo como las discusiones que tuvimos. Y creo que eso es una de las cosas como más importantes, pero también que incluso a los medios de comunicación les cuesta mucho trabajo entender cómo se está proponiendo una transformación sin llamar a unas elecciones o sin tener un candidato, o es más, ¿por qué hablar más allá de un sexenio? Como que pareciera que es como esquizofrénico o atemporal, es como, ¿por qué tendríamos que estar pensando eso a largo plazo si a mí lo que me interesa es saber cómo vamos a resolver el siguiente sexenio, quién va a ser el candidato, por quién voy a votar y ni siquiera por el partido, sino por el candidato, ¿no? Y creo que fue mucho de lo que vimos en las elecciones de este año. Y bueno, también en el proceso de Por México Hoy, pues empezamos a eso, ¿no? Como después de las elecciones y los resultados de este proceso electoral, pues bajó también mucho la discusión para escuchar, ir viendo, porque cambió completamente el terreno político en el que nos estábamos moviendo como país, pues, ¿no? O sea, incluso como movimientos sociales, las narrativas cambiaron. Como esto, no sé si ahora la pregunta podría ser cómo esta pues contundente victoria de más de 30 millones de votos, cómo eso se va reflejando en la posibilidad de una cuarta transformación o no, qué está significando como proyecto político y proyecto de país la cuarta transformación. Entonces, pues nosotras y nosotras quienes estuvimos alrededor de Por México Hoy, pues también estamos muy a la escucha y a la espera de, pues, cómo poder avanzar, ¿no? Porque estas ideas, pues, van cambiando, ¿no? Van cambiando a partir de los momentos políticos, de la construcción de la democracia, de procesos democráticos, y cómo construimos procesos democratizadores. ¿Qué podría ser un proceso democratizador? Y cómo pudiera abonar un proceso democratizador a un proyecto de país. Yo dejaría mi presentación aquí. Me gustaría mucho escuchar
si tienen alguna reflexión o si quieren, podemos seguir intercambiando ideas. A mí me encanta, pero también me gustaría mucho escucharles qué les fue surgiendo y qué cosas les fue moviendo este tema. Muchas gracias, Anaí. Pues adelante, tenemos media horita para una buena discusión. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Gerardo. Gracias, muchas gracias por la presentación. Indudablemente, las presentaciones, detrás de las presentaciones hay mucho tiempo de trabajo. Eso es digno de apreciarse. Quisiera hacer como una pregunta. Tú hablas, por ejemplo, de un proyecto de país, no un proyecto de país para años inmediatos, sino como para un proyecto de país para un largo plazo. Hablar de proyectos, casi me hiciste como hacer un ejercicio de imaginación. Nos movemos en un ambiente académico. Siempre me he preguntado, cuando han ingresado, por ejemplo, nuevas autoridades académico-administrativas en la facultad donde trabajo, siempre me he preguntado y a veces he preguntado qué proyecto de escuela tienen y qué idea de proyecto universitario tienen. Me parece que eso hoy, como está presente en nuestra universidad, volvería a ser la misma pregunta, ¿no? Es cómo los universitarios hoy en día podemos tal vez pensar en un nuevo proyecto de universidad o ir más allá, a lo mejor pensar en un proyecto de educación pública a nivel superior o en todos los niveles. Tú mencionabas a Lázaro Cárdenas. Efectivamente, con Cárdenas se dio todo un proyecto educativo que, pues al término de su periodo, pues vino todo un retroceso con todos los cambios que se hicieron en el artículo 3º, ¿no? O sea, fue como haber avanzado 100 pasos, como se dice metafóricamente, avanzamos 100 pasos y retrocedimos 500. Bueno, así es la historia, así se van construyendo las cosas. Me hiciste pensar mucho en muchos autores, pero si me regreso a esto que fue como para mí una columna en tu presentación, esta idea de proyecto, veo ahí cómo entra, por un lado, el pensamiento utópico en la actividad política. Me gustó mucho el video que presentaste, me gustó mucho. Yo francamente lo desconocía, me gustó mucho. Pero por otro lado también, cómo se dan las luchas de proyectos, porque podemos pensar, por ejemplo, en la universidad, no solamente en la universidad, en los medios laborales o en las instituciones que conforman ese país o en diversos grupos, cómo efectivamente ha penetrado el llamado neoliberalismo, ¿no? Cómo ha ido conformando un tipo de país que fue, desde luego, también todo un proyecto, ¿no? Inclusive a mí me parece eso todo un tema a rescatar en el seminario, ¿no? Que pues ahorita no lo voy a tocar. Pero cómo en esta línea de proyectos, cómo chocan los proyectos. Como por un lado hay proyectos que tienden a ese dominio y ese control, y por otro lado también hay proyectos que están pugnando por una liberalización o una libertad o por un país mejor, ¿no? En donde se responda a esas necesidades básicas que tiene cualquier ser humano. Yo voy a terminar mi intervención recordando una pregunta que le hicieron por allá a principios de la década de los 80 a Octavio Paz. Al final de esa entrevista le preguntaron a Octavio Paz: señor Paz, ¿qué le gustaría a usted
que fuera México? ¿Qué le gustaría para México? A mí me gustó mucho su respuesta de Octavio Paz en aquel entonces. Y dijo Octavio Paz, a mí me gustaría para México, para mi país, para los mexicanos, que fuéramos un país bien alimentado y bien educado. Me pareció una respuesta que está muy centrada en el tema de este seminario. Bueno, hay muchos aspectos. No quisiera quitar la participación de mis compañeros, pero bueno, por el momento ahí lo dejo. Adelante. Gracias. No sé si quieras, Anaí, comentar o pasamos a alguien más. Pues si quieres, pasamos, hacemos como una ronda y ya lo vamos Ok. conversando. Muy bien. A ver, Itzel, Yadira, J. Santos, ¿quién más quiere participar? J. Santos, adelante. Sí, estaba escuchando a Anaí y estaba relacionando la disertación del doctor Roa. Y no cabe duda que el doctor Roa tiene una gran razón al escuchar a Anaí en esa relación. Digo, porque Anaí es muy joven, ¿no? Relativamente es muy joven, y qué bueno que está en esta Fundación de Democracia. Un concepto que no sé si se ha estado inventando, como lo dice el texto que nos dejaste, doctor Guillem, sobre la invención democrática. Entonces, más bien creo que debe de haber una situación permanente de proyecto de nación que yo creo que nunca se va a terminar. Todos han tenido un proyecto de nación diferenciado, y Anaí tiene razón también cuando dice que no hay una consecución de un proyecto, y hace referencia también a la 4T. Estoy un poco disperso porque estoy tratando de unir muchas ideas, porque las traigo aquí revoloteando así como mariposas, porque es importante preguntarse qué tipo de educación quiero, como decía Gerardo, qué tipo de país quiero, qué tipo de sociedad quiero. Entonces, esa es una permanente. Permanentemente vamos a estar luchando bajo la premisa utópica de qué es lo que queremos, incluso como planeta, ¿eh? Entonces, yo creo que tiene uno que tener una lucha constante, y dicen ahí, quizás ni siquiera puedas ver eso, pero siempre va a estar en el pensamiento, en el cerebro de uno, el querer tener mejores condiciones. Pero nuestro cerebro es totalmente, a lo mejor, diferente en lo que queremos con nosotros. Por eso también me debo de quedar con la respuesta que me dio el doctor Roa con relación a mi pregunta. Y es que en política se hace uso de conceptos utópicos, pero solamente se hace uso de conceptos utópicos, pero realmente no se consolida. Pero eso no quiere decir que eso se termine ahí. La búsqueda utópica de mejores condiciones, yo creo que ahí va a estar siempre latente, siempre va a estar latente. Y a veces quisiera pensar que los proyectos de nación por sexenios, porque desafortunadamente así están estipulados, son como las economías por ciclos. No sabemos qué tanto a veces caemos en una depresión en términos de transformar el país, o a veces nos encontramos en
en una parte superior en donde creemos que vamos a encontrar esa transformación que anhelamos y que es parte de esta utopía que nosotros traemos. A mí me pareciera que la utopía es parte inherente del ser humano. Es algo que tenemos ahí, pero que somos los mismos seres humanos los que no podemos lograr la consolidación de una utopía, de un deseo que tenemos como seres humanos. Entonces, hay una gran discusión, hay un gran análisis sobre utopía y política que me parecen ahí democracia, conceptos que pues que tienen demasiada discusión. Entonces, no sé cuándo podremos terminar. Yo creo que nunca. Yo creo que nunca y tenemos que seguir picando piedra en lograr mejores condiciones de vida. Y eso se requiere de, incluso no sé si están de acuerdo, de una participación más amplia de la sociedad. Entonces, no sé si se han creado los mecanismos necesarios, suficientes, para tener una participación democrática socialmente. Posiblemente no se estén creando las condiciones, porque es necesario crear condiciones. Porque si bien es cierto que podemos hablar de democracia, podemos traer conceptos utópicos a nuestro discurso comunicativo, pero a lo mejor no se están creando las condiciones para ello. Entonces, es necesario trabajar en varias aristas y no sé si podremos verlo o desean ahí o seremos parte de la participación también. Muchas gracias. Gracias, J. Santos. Yadira, Isel, ¿en participar? Sí, yo tengo Adelante. bueno, no sé si sean preguntas, pero una de ellas es cómo lograr que los ideales sociales se mantengan las mismas bases, pese a que sabemos que pues la sociedad está en una constante evolución. Sí, está en una constante evolución y que pues obviamente los ámbitos en donde se van a aplicar van a tener algún cambio. Esa sería la primera. Y la segunda es también cómo lograr una inclusión social en donde se tenga como punto de partida una interacción que tenga como base pues una confianza, esta confianza que sea recíproca y también que esté fundamentada en la cooperación y que pues obviamente esa cooperación tenga como fin, como bien común o sí, un bien común y pues obviamente que el comportamiento de los que lo estén llevando a cabo pues sea coherente, ¿no? Porque muchas veces lo que dicen y a lo que hacen es completamente distinto. Eso sería todo. Gracias, Yadira. Isel, ¿quieres también? Okay. Bueno, yo si me permiten también, quiero preguntar algo. Anaí, tú dijiste al final de tu presentación, ¿no? Que había habido este cambio radical en la política mexicana a partir del 18. Entonces, y que ustedes habían estado como más observando, ¿no? Entonces, mi pregunta es como que hacia dónde apuntan, ¿no? Hacia dónde apunta lo que había sido Por México Hoy. No sé si Por México Hoy todavía continúa o no, pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo ven los próximos años, ¿no? Que están pensando a nivel de eso, ¿no? De seguir en esto de construir un proyecto de país. Gracias. Ay, gracias. Y me emociona mucho lo que estamos platicando, porque justo como lo decías, pues pareciera que es una discusión que no va a acabar nunca, ¿no? O sea, desde hace cuánto se está hablando acerca de la filosofía política, de la teoría, de la democracia, y pareciera que esta sociedad ideal no llega, ¿no? O sea, ¿qué condiciones o qué queremos, ¿no? Por México, pues ahorita estamos
pues como entendiendo el contexto, o sea, como viendo qué está pasando. Creo que no sé cómo ustedes lo han platicado y lo comenten en el seminario, pero seguro sí hay una narrativa muy distinta, una narrativa y una forma de hacer política muy distinta, estaba viendo una presentación sobre la confianza que generan los medios de comunicación y que el presidente tiene un alto grado de confianza, ¿no? O sea, en las personas, en la opinión pública, mucho menos los medios de comunicación y mucho menos las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sean de derecha, de izquierda, de lo que sea. Y eso es un indicador de cómo se está transformando. O sea, sí hay una transformación de la vida política y creo que es momento como de ir viendo cuáles son los cambios y hacia dónde van, ¿no? En primer lugar, como entender qué es la cuarta transformación, ¿no? ¿Qué aspiración de proyecto de país hay ahí, ¿no? O sea, eso puede ser un buen ejercicio con lo que vemos en las mañaneras, con lo que vemos en los postulados económicos, hacia dónde va, ¿no? O sea, entiendo que hay unos principios que no está pegada al neoliberalismo, y entonces, ¿cuáles son esos cambios económicos que se están proponiendo para contravenir como todas estas políticas económicas neoliberales? Entonces, creo que ahí puede ser un buen ejercicio para ir viendo cuál es el proyecto de país y hacia dónde está yendo la cuarta transformación. Sobre el tema de cómo se vincula la utopía con el proyecto de nación, pues creo que pues encaja muchísimo, ¿no? Porque el proyecto de país pues es como aterrizar, cómo se puede ir construyendo ya en lo físico, terrenal, social, esa utopía, ¿no? O sea, que no solamente esté como en el no lugar, sino cómo la podemos aterrizar a un contexto y cómo la podemos adaptar además al contexto, porque eso es muy importante, que para ir generando las condiciones y como toda esta disertación de lo que es el proyecto de país, pues es muy importante ver en qué contexto se aterriza, ¿no? O sea, qué contexto tenemos y qué condiciones están para poderlo aterrizar, y que como decía al inicio, no siempre van a ser las que queremos y las ideales, sino las que están, y cómo vamos construyendo esas condiciones para que ese proyecto pueda continuar. Una de las cosas que decían de cómo hacer que permanezca este proyecto de país, pues es la pedagogía política, y pedagogía política es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Platicando, entendiendo conceptos, intercambiando ideas, intercambiando incluso lo que decían en la primera pregunta de qué hacer cuando dos proyectos se encuentran, ¿no? Porque un proyecto de país, nuestro ideal podría ser más abocado hacia lo social, hacia lo progresista, pero también hay proyectos políticos y proyectos de nación de derechas, ¿no? Y eso también lo podemos ver en la política global, cómo grupos de derecha se van consolidando, no solamente en partidos políticos, sino con fuerza social, que tienen personas que están dentro de los parlamentos o en los congresos, cómo tienen recursos económicos, cómo los empresarios también forman parte de una fuerza política importante de cómo se va construyendo el país. Entonces ahí es como tener muy claro hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, no solamente es como queremos una mejor educación. ¿Cómo queremos esa educación? Con una vocación social, la queremos que sea vinculada con temas empresariales o de iniciativa privada, si lo queremos fuera, si lo queremos a partir de un constructo de soberanía. Entonces, ahí son definiciones que van dando la orientación y el eje político de un proyecto de país. No todo lo que sea una serie de propuestas
necesariamente apuntan hacia un modelo de país, sino esas propuestas cómo orientan y cómo van conformando ese proyecto de país para lograr la transformación y la aspiración a una sociedad distinta que queramos hacer. Entonces, creo que ahí son varios pasos y en todo eso hay un proceso de democratización. No es una toma de decisiones vertical, como lo decía Carlos en el video, no es como alguien imponiendo cómo se va a hacer, cómo va a ser el orden social y cómo van a ser las políticas públicas, sino cómo el proyecto de país interfiere con diversos sectores de la sociedad y así se va construyendo y se va constituyendo también. Y cómo lograr los ideales sociales, pues creo que tener claridad hacia dónde y cómo. O sea, si es mejor educación, qué tipo de educación, si es salud, qué tipo de salud, con qué recursos, qué infraestructura, cómo quisiéramos que fuera enfocada la salud, hacia lo alópata, hacia lo homeopático, o sea, cómo vamos configurando eso. Y eso tiene que ver con los ideales políticos que tiene este grupo que está impulsando este proyecto de nación, ¿no? Entonces, esa claridad es muy importante porque al final si hay si hay otros grupos de interés que quisieran hacer un proyecto de país, pero es completamente distinto a lo que nosotros queremos lograr, pues entonces ahí se rompe, ¿no? Ahí ya no hay hay una contundencia hacia dónde y cómo queremos hacerlo. Y por el otro lado, lo de la confianza política, pues eso se va generando también a través de la identidad, de cómo nos vamos identificando con el proyecto, cómo también somos partícipes. Y eso creo que es muy importante, cómo la participación social y democratizadora puede ir generando esas confianzas políticas, porque algo que hay ahora, y eso seguro está escrito en el malestar de los mexicanos que está coordinando Jorge Cadena, pues seguramente que hay una gran desconfianza hacia todo lo que tiene que ver con la política, con partidos políticos, con elecciones, incluso el mismo tema de proyecto de país, a qué se refiere, qué nos quieren imponer. Hay una gran desconfianza por todo lo que ha pasado en la historia democrática en México. Entonces, creo que ahí es un ejercicio también muy importante de participación, de cómo seguimos generando estas discusiones, cómo lo platicamos, cómo lo entendemos, cómo incluso al ir a votar o al no ir a votar o al ver los debates, pensar y cuestionarnos esto hacia dónde nos va a llevar, no solamente para mí en 50 años, sino de aquí a 100 años, cómo se van a hacer esas transformaciones. Y eso lo podemos ver en los procesos históricos, ¿no? Como de Lázaro Cárdenas para acá, cómo se ha transformado la política social, económica de México, ¿no? Y eso no se veía tan claramente en esos años cuando llegó Manuel Ávila Camacho, pero ahora lo podemos ver y podemos hacer el recuento y decir, ah, bueno, México se fue perfilando hacia un modelo neoliberal que se consolidó en los 80s. Entonces ahí también tener como esa posibilidad crítica de poder ir identificando qué cosas nos van a llevar a dónde. Y ya, yo lo dejaría por ahí. Bien. Bueno, tenemos como unos 5 minutos. No sé si alguien de quien ha participado en la primera ronda quiera puntualizar algo rápido para en estos 5 minutos terminar de cerrar. Bien. ¿No? ¿Jorge Santos? ¿No? No. Gerardo Gracias. tampoco. Pues nada más comentar que pues es que están muchos temas sobre la mesa que tenemos que retomar. Me parece que con las presentaciones del día de ahora y las exposiciones anteriores que hemos tenido contigo, me parece que ya tenemos como mucho puesto sobre la mesa para poder entrar a reflexiones y analizar un poco más de fondo los temas centrales del seminario. Muy bien, gracias. Muy bien. Yadira, ¿quieres comentar algo? Por último. Ok, bueno,
pues, Anaí, no sé, ¿quieres cerrar con alguna reflexión? Pues nada, que me gustó mucho poder conversar con ustedes y poder incluso clarificarme un poco más a mí porque es la importancia de seguir conversando acerca de los proyectos políticos y los proyectos a largo plazo y no solamente en tiempos electorales. Entonces, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y no, le recuerdo, bueno, ya lo dije antes, la acción está grabada, ¿no? Va a estar en el canal de YouTube de la Coordinación de Humanidades, así que en este proceso de reflexión que mencionaba Gerardo, ¿no? Podemos en cualquier momento retomar, ¿no? Lo que se dijo aquí esta noche. Entonces, de nuevo, Anaí, muchísimas gracias por compartirnos, inspirarnos también, de alguna manera, ¿no? Y bueno, y también las gracias de nuevo a Jorge Cadena Roa por su participación. Y a ustedes por su asistencia. Y bueno, les emplazo la semana que viene, tendremos a otras 2 personas invitadas, entonces seguirá la buena reflexión y discusión. Muchas gracias y ya buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Descansen Gracias, todos. buenas noches. Bye.